Bueno, en cuanto a la escabiosis, definamos a la escabiosis que es una infestación parasitaria de la piel que va a ser muy frecuente en lactantes, niños y menos en adultos. Va a estar causada por el Sarcoptes scabiei. Bueno, en cuanto a la etiología de la escabiosis, su agente causal, como les dije, va a ser el ácaro denominado Sarcoptes scabiei, subespecie hominis, es decir, que este solo va a afectar a los humanos. Bueno, se trata de un parásito que necesita penetrar en la piel, como vemos en la imagen. Entonces aquí va a escarbar por la epidermis, por la... o sea, y en todo en este camino es donde va a dejar sus huevos, las heces, y es donde van a habitar. Los machos miden entre 0,35 milímetros de ancho y la hembra 0,45. Y cuando, al momento de que ya como que tocan la piel, ahí es donde copulan y la hembra va a ser fértil hasta su muerte, que más o menos es de 30 a 60 días. Tiene la capacidad de poner entre 2 a 3 huevos, es decir, que en toda su vida puede poner de 30 a 90 huevos. En cuanto al mecanismo de propagación y transmisión, eso se va a dar principalmente por el contacto directo, por el contacto repetido y prolongado de la piel del individuo susceptible con la piel del infestado, y en casos raros, como es la sarna noruega, que hablaremos un poco más adelante, esa se puede transmitir por contacto indirecto o los fomites, ya sea por contacto con la ropa, con toallas o con la propia cama del paciente enfermo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una imagen un poco más clara de cómo es, o sea, va escarbando por la epidermis, va dejando sus huevos y también las heces. Entonces, estos son lo que producen el prurito, que también les voy a hablar un poco más adelante. En cuanto a la epidemiología, la OMS calcula que la escabiosis va a estar, se van a presentar 300 millones de casos anuales y que va a ser más común en zonas tropicales, subtropicales y en zonas de alta densidad de población. Y también se calcula que el 10% de los niños de las zonas con pocos recursos se ven afectados por la sarna. Como les dije, esto es muy, muy presente en los niños. En cuanto a las variantes clínicas de la escabiosis, nosotros tenemos tres tipos: la clásica, la costrosa sarna noruega y la nodular, que es la menos común. Entonces aquí tenemos un cuadro en el que podemos ver las diferencias de cada uno. En la clásica no va a haber tantos ácaros como en la costrosa, no va a ser tan contagiosa como en la costrosa, pero el prurito va a ser un poco de mayor intensidad, y la costrosa va a afectar a la inmunosupresión, pero bueno, ya les voy a desglosar de mejor manera. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, es muy importante mencionar que el ácaro va a poseer varios antígenos que van a ocasionar este prurito, y que o sea, esto va a estar caracterizado por diferentes como cosas que van a producir los ácaros, como la glutatión N-transferasa, la catepsina L y la SAR-S3, que esta va a estar en las heces. Entonces esto hacen que haya esta respuesta inmune y que se presente el prurito, que es uno de los signos principales. En cuanto a la forma clásica, los signos clínicos son la aparición de pápulas o vesículas, también surcos lineales, que es por donde escarba este parásito, que es donde va a contener los ácaros y los huevos. El prurito intenso, que va a ser de predominio nocturno. Esto tiene que ver con que en la noche es donde ponen los huevos. Y también tienden a lastimarse la piel, porque, o sea, al momento de rascarse, pues como que se araña. Entonces aquí tenemos la parte como pediátrica, porque esto está muy presente en los niños. Entonces suele involucrar manos. La topografía de esta enfermedad es que va a involucrar manos, especialmente los pliegues interdigitales. También pies, troncos y extremidades. Y en los escolares también se va a observar en tronco y en extremidades. Entonces, aquí podemos ver las diferentes lesiones, que son como pápulas o vesículas, y también como los surcos. El prurito y el dolor ocasionado o sea,
por estas lesiones impiden que el paciente pueda juntar los dedos y esto se le denomina como el signo del cirujano. Esto va a estar muy presente o sea, en los espacios interdigitales, es por eso que al momento de nosotros dar el tratamiento tenemos que hacer énfasis que o sea, tienen que aplicar de manera correcta a nivel de espacios interdigitales. En cuanto a la forma clásica en el adulto, las lesiones características son en espacios interdigitales también, en muñecas, en codos, en axilas, en tobillos, en la región periumbilical, en cinturas, en glúteos, también puede haber en la areola en mujeres y también en los genitales, más que nada en los hombres. Entonces aquí tenemos las diferentes lesiones, las pápulas o las vesículas y también los surcos que están muy presentes. Ya, permítame un ratito, por favor, te voy a interrumpir. Entonces, con relación a esta infestación, muy bien dicho, es del Sarcoptes descabiei el que lo genera. Con relación a los fómites, es decir, la inoculación indirecta que podríamos tener, sí se puede observar con pacientes que no tengan solamente sarna costrosa. Entonces lo podemos observar, por ejemplo, uno puede contagiarse yendo a un hotel o se va a hacer una ecografía en algún lado, no cambian la sábana, uno puede contagiarse en estos sitios y no necesariamente detrás, o sea, antes de nosotros pudo haber estado una persona con sarna costrosa, ya que la sarna costrosa sí no es muy frecuente, por decirlo así, ¿ya? Una cosa que caracteriza a la escabiosis es el prurito nocturno. Si un paciente le dice, o sea, cuando se acerca donde ustedes y les dice me pica, ustedes es importante que pregunten, ¿le pica de día o le pica de noche? ¿Por qué? Porque la hembra pone los huevos en la noche y ahí es el momento en donde genera mayor cantidad de prurito. Entonces aquí un síntoma cardinal es el prurito nocturno. Lo siguiente, les voy a decir la topografía clásica de la enfermedad. Entonces vamos a empezar. En adultos no afecta cuero cabelludo ni cara, eso es importantísimo. Va a afectar cintura pélvica, cintura escapular, cara anterior de muñecas, no es cualquier lado de la muñeca, cara anterior de la muñeca, espacios interdigitales. En los varones, como ya dijo Richard, afecta genitales, rara vez pene. Aquí vemos una foto, esa es excepcional, casi siempre bolsas testiculares, región interglútea y subglútea, rara vez la parte más distal de las piernas, porque a este bichito le gusta el calor, le gusta las zonas calientes. Ya. En los niños vamos a observar afectación, puede ser ahí sí en cara y cuero cabelludo, y afectación palmoplantar. Eso no se ve en adultos, importante. No se ven adultos, tiene que ser una inmunosupresión importantísima para que nosotros veamos escabiosis en adultos en palmas y en plantas. Otra característica, la lesión clásica es una pápula cupuliforme o una pápula o vesícula que se denomina eminencia acarina de Bazán. Ese es el nombre científico, por decirlo así, de esta pápula. Por eso es que esta pápula al rascado se decapita, ¿verdad? Recuerden cuando dimos la primera clase, las pápulas planas no se decapitan, las pápulas cupuliformes son las que se decapitan y se cubren por costras hemáticas. En los niños podemos observar vesículas. Además de las pápulas, vemos vesículas y las vesículas casi siempre van a asentarse en palmas y en plantas. Ya. Ahora sí, Richard, puedes seguir, por favor. Ya, listo, Doc. Bueno, en cuanto a la forma costrosa, también se le conoce como sarna noruega. Esto se va a producir principalmente en pacientes que tienen inmunodeficiencia. Como se acuerdan en el cuadro, pues es la única que estaba presente, o sea, que le diferenciaba de las otras. Y en otros trastornos, ya sea como diabetes, la inmunosupresión como VIH, malnutrición, tuberculosis, entre otras más. Esta se va a caracterizar por una grave afectación por ácaros o sea, porque hay muchos ácaros y esta va a ser, es muy contagiosa. Su presentación clínica consiste en placas queratóxicas de aspecto costroso, agrietado y también fisurado, con un prurito de mediana o escasa intensidad. Y esto que, bueno, encontré algo que era muy importante, que decía que o sea, esta escabiosis costrosa también está asociada a un virus que es el virus linfotrópico humano de las células T
y que esto va a estar sobre todo en zonas endémicas como en Perú, y que también había una relación con pacientes que tenían hipereosinofilia. Entonces aquí podemos ver estas lesiones costrosas que pues está prácticamente en todo, y también aquí afectan a cuero cabelludo y también a la cara, como antes nos comentó la doc, que la forma clásica es solo en lactantes van a estar presentes en cara y cuero cabelludo. Pero en cambio la forma costrosa en adultos también puede afectar la cara y el cuero cabelludo. En cuanto a la forma nodular, esta va a ser la menos común y se va a manifestar con nódulos, como podemos ver aquí, nódulos eritematosos, que pueden llegar a tener hasta 2 centímetros de diámetro. Estos van a afectar igual a glúteos, a genitales, a escroto, a ingles o también a las axilas, como podemos ver. Y esto se da, bueno, esta causa es porque está relacionado con con una reacción de hipersensibilidad, más que nada a los productos de secreción del ácaro, no al ácaro como tal. Eh, en cuanto al Ya, diagnóstico, espérame otro segundito. Entonces, vieron que en la sarna noruega, o sea, es increíble de que tenga tanto, todas esas costras y escamas que ustedes observaron en esa piel, que se ve como sucia, ¿verdad? Todo eso está llenito de ácaros, pero el paciente casi no tiene prurito. O sea, es una característica interesante. Uno diría, si tiene, está lleno de bichos, debería tener mayor prurito, pero no, en este caso no es así. Si nosotros lo vemos, son pacientes con pésimo aseo, ¿sí? La sarna costrosa tiene que ser una persona que no se baña, porque de hecho nosotros tenemos otras variantes como la sarna de limpio, en donde el paciente puede estar con sarna 3 meses y tiene 4 granitos porque se baña 2 veces al día, ¿sí? Tenemos la sarna córtico estropiada porque perfectamente puede confundirse con un prurigo, es decir, con picaduras de insectos o con una dermatitis, no la costrosa, sino la clásica, y le ponen corticoide en la piel no se inflama tanto, el paciente disminuye la picazón, pero no ha curado esta ectoparasitosis. Entonces, en sarna costrosa casi siempre pacientes que tienen trastornos de la sensibilidad, por ejemplo, pacientes con lepra, pacientes con síndrome de Down, o sea, que tengan algún tipo de retraso mental, que no les permita comunicarse, que tengan pésimo cuidado, pacientes con inmunosupresión importante asociada a pésimo cuidado, porque la escabiosis es muy frecuente en pacientes VIH, pero pues casi nunca llegan a estos extremos. Entonces, la sarna nodular, en cambio, la vamos a observar casi siempre después de que el paciente hizo el tratamiento. Entonces, como ya bien dijo Richard, es una reacción de hipersensibilidad casi siempre retardada. Puede aparecer desde el momento en que terminamos, desde el momento que el paciente se contagia hasta 15 días después de haber terminado el tratamiento. Si ya hizo tratamiento, no necesita repetir tratamiento. De hecho, la sarna nodular prácticamente ya fue tratada, lo que se indica son corticoides tópicos para desinflamar, y las lesiones nodulares pueden tardar varias semanas en desaparecer. En bolsas escrotales son bien impresionantes, o sea, realmente son lesiones nodulares de aproximadamente 1 centímetro que se diseminan en bolsas escrotales, y el paciente más bien consulta como una inquietud, más bien en el ámbito de pareja, ¿no es cierto? O sea, esto es una enfermedad de transmisión sexual, es lo primero que piensa. Y ahora sí puedes seguir, porfa. listo, doc. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos tres cosas muy importantes: la historia clínica, los hallazgos físicos y las pruebas un poco más específicas como la prueba de Müller. La historia clínica es muy importante y también, bueno, tenemos como pilares para este diagnóstico. Eh, entonces, primero, sí, como la doc igual antes nos comentó, viene un paciente con prurito generalizado, también tenemos que preguntar o sea, si es en la mañana o en la noche, por lo que ya nos comentó la doc. También puse aquí el invierno porque las condiciones de temperatura son muy importantes, ya que o sea, a mayor temperatura y menor humedad ocasiona la muerte del ácaro. De allí que en invierno se va a observar una mayor incidencia de escabiosis. También se ha visto que el sudor tiene la capacidad como de combatir a este parásito. Es por esto pues que en el invierno, como no se suda tanto, también tendería a presentarse más aquí. El nivel socioeconómico bajo también es muy importante, ya que se observa en áreas con un nivel socioeconómico bajo una mayor presencia de escabiosis, y también en centros de concentración como guarderías, orfanatos, asilos.
y en las regiones de clima tropical. El prurito nocturno y también la topografía de las lesiones que antes fueron mencionados. En cuanto a nosotros, o sea, cuando hacemos la historia clínica y le preguntamos al paciente, o sea, nos comenta de este prurito generalizado de predominio nocturno, también tenemos que preguntar si si su, por ejemplo, su papá, su mamá o con las personas que viva están contagiadas, porque como esto es muy contagioso, estas personas también van a tender a estar enfermas y tener los mismos síntomas. En cuanto al hallazgo físico, también las morfologías típicas de las lesiones son muy importantes, lo que antes fueron mencionadas en los cuadros clínicos de los diferentes tipos de escabiosis. Y hay algo un poco más específico que son la prueba de Müller, que el diagnóstico de certeza se basa en la visualización del ácaro. Entonces nosotros tenemos que, o sea, para eso poner un aceite a nivel de alguna lesión. Entonces se rasca la pápula acarina con un bisturí y se va a realizar una extensión en un portaobjetos. Ya nosotros en el microscopio vamos a poder observar el Sarcoptes scabiei, que va a tener una forma hemisférica, como podemos verla aquí, con cuatro pares de patas. Estos son como, o sea, lo principal, pero bueno, la parte clínica es la más importante en un paciente con escabiosis. Y bueno, también es muy, o sea, los pliegues interdigitales también son sitios idóneos para hacer esta prueba. En cuanto al diagnóstico diferencial, la lista es muy extensa. Sin embargo, bueno, en la parte pediátrica nosotros tenemos que pensar más que nada como en chinches, pulgas, que son enfermedades que los niños tienden a tener más. También la varicela, o también puede ser un diagnóstico diferencial con la dermatitis de contacto o con la psoriasis. También puede ser con la dermatitis atópica y también la varicela cuando se les da a los adultos. En cuanto al tratamiento, bueno, antes de entrar al tratamiento como tal, hay algunas recomendaciones que nosotros tenemos que darle a los pacientes. Entonces esto hay que, o sea, hacer mucha énfasis en que el tratamiento va dirigido o sea, al paciente, a las personas que están en contacto con él y a su ropa. En cuanto a la ropa, hay que lavar en seco o hervir la ropa de cama y toda la personal, porque como les dije antes, este se muere con el calor. Y la ropa personal que se utilice durante los días de tratamiento también hay que lavarla diariamente. Y tratar a todas las personas que están a su alrededor, ya que estas, si están infectadas, pueden producir que el paciente vuelva a tener una reinfección. Bueno, para el tratamiento tenemos un tratamiento tópico y un tratamiento sistémico. El tratamiento tópico, antes de esto o sea, el paciente tiene que darse un baño, tiene que secarse de una manera adecuada y cubrir en toda la superficie cutánea, desde la zona retroauricular y el cuello hacia abajo, porque como dijimos, casi no está muy presente en cuero cabelludo y cara. Y hay que poner mucho énfasis en la parte de los pliegues, como en los espacios interdigitales, también en ombligo, ingles y nalgas. Y las uñas tienen que estar muy bien cortadas porque estos parásitos tienden a ocupar estos lugares. Entonces, en los tratamientos tópicos tenemos algunos muy importantes, como la permetrina al 5%, que este es el fármaco de elección. Eh, Este se va a aplicar por frotación durante 30 minutos, dejando actuar durante 8 horas. Se dice que, o sea, los estudios demuestran que tiene una resolución clínica del 97,8% y tiene que volver a aplicarse el tratamiento a la semana, pues o sea, para tener una eficacia del 100%. Em, También tenemos el Lindan al 1%, que el preparado permanecerá en contacto con la piel durante 6 a 12 horas y este después tiene que ser lavado. Sin embargo, este es un poco tóxico, va a producir alteraciones neurológicas como convulsiones, y esto no está recomendado en niños menores de 10 años, ni tampoco en mujeres embarazadas en periodo de lactancia. El benzoato de bencilo, este debe aplicarse, ahí tenemos dos concentraciones, al 25% para los adultos y al 12,5% para para los niños. Este debe aplicarse de igual manera, como antes fue mencionado, por 24 horas y repetir la aplicación durante 2 a 3 días, con un ciclo después de una semana de la primera aplicación. Y tenemos el ungüento de azufre precipitado en concentraciones del 5 y el 10%. Al 5%, este es indicado en niños de 1 año, mientras que las concentraciones del 10% es para adultos. La aplicación consiste en la frotación durante 30 minutos y lavado posterior repitiendo cada 6 horas durante 3 días.
Sin embargo, o sea, este tiene una capacidad, un poder escarbicida muy alto, pero tiende a manchar la ropa y a mal olor, entonces no vamos a tener un buen, o sea, el paciente no va a tender a ponerse esta crema. En cuanto al tratamiento sistémico, tenemos la ivermectina, que este es un tratamiento para igual otras parasitosis, como la oncocercosis y la filariasis, y que esta se tiene que darse 200 microgramos por kilogramo de peso en dos dosis con intervalos de 10 a 15 días. Y, Ya, a ver, perdón, sigue nomás. perdón, Doc. Bueno, esto solo quería mencionarles que la ivermectina puede llegar a tener la misma resolución clínica que era el 97,8% que antes les dije de la permetrina al 5%, pero cuando se dan las dos dosis. Y con una sola dosis, pues no es suficiente. Es por eso que se hace mucho énfasis en que hay que darle dos dosis con intervalos entre 10 a 15 días. Ya, a ver chicos, entonces, algo muy importante es que o sea, la escabiosis tiene pilares diagnósticos. La primera, el genio epidemiológico. Cuando nosotros sospechemos que un paciente viene con escabiosis, lo primero que le preguntamos, ¿otros miembros de su familia están con picazón? Ah, sí, mi esposo, mi hijo, mi mamá, mi abuelita. Entonces ya tenemos genio epidemiológico porque es altamente contagioso. De hecho, es el parásito más cosmopolita que hay. Uno se sube al bus, se arrima a alguien y ese alguien tenía escabiosis y uno ya puede contagiarse. Es altamente contagioso. Antes se hablaba mucho de que era una enfermedad del hacinamiento y la pobreza, ¿no? Pero en realidad, no sé, Hospital Metropolitano perfectamente podría haber un paciente con escabiosis y poder infestar al resto de pacientes. Por lo tanto, cuando nosotros encontremos esta infestación en un centro hospitalario, ese paciente y toda la sala donde estuvo ese paciente tienen que aislarse. Sí, es un aislamiento de contacto. Lo siguiente, dentro de los pilares diagnósticos está el prurito nocturno, que ya lo hemos hablado. Y lo siguiente, la topografía clásica de las lesiones. Por eso es muy importante que se memoricen dónde es que este parásito se inserta. Otra cosa, si bien es cierto, sí es más frecuente en invierno porque la gente tiende a no cambiarse mucho de ropa o a no bañarse con la misma frecuencia que debería hacerlo. De hecho, el nombre anterior de la sarna costrosa era la sarna noruega, porque se veía en los países nórdicos, donde la gente se baña una vez a la semana por el frío que hace. Este parásito se muere a 60 grados centígrados. Por eso es que la gente de la costa perfectamente puede tener escabiosis. No es que se muere a 20, a 30 grados, se muere a 60 grados. Con relación a las medidas generales, que son importantísimas, este parásito puede vivir 3 días fuera de la piel. Yo me siento en una silla, tengo escabiosis, me paré y después viene una persona a las 3 horas, se sienta en la misma silla y se contagió, ¿ya? Por lo tanto, la ropa de cama y personal debe cambiarse diariamente, el lavado de ropa debe ser igual diario, el cambio de toalla debe ser diario después del diagnóstico. La ropa que se pueda planchar se plancha y bueno, pues tiene que ser con plancha bien caliente a 60 grados centígrados. Lo que no se puede planchar porque se daña con el calor de la plancha o con el calor de la secadora, se mete en bolsas, puede ser bolsas negras como las de basura y se deja 3 días. Esa es una buena recomendación para los pacientes porque este parásito se muere después de 3 días de no estar en contacto con la piel. El colchón hay que darle la vuelta y los muebles de la casa hay que desinfectarlos. Con relación al tratamiento, retrocedetionita, esos son los medicamentos tópicos que más se utilizan. Entonces, la permetrina viene al 5%. Yo sé que en textos dice que se debe dejar 8 horas nada más, pero nosotros ya estamos viendo resistencia a la permetrina. En adultos se deja 24 horas. ¿Cómo es la indicación? Me hace el favor, se baña, puede decirle se baña por la noche, se seca bien la piel, se coloca la permetrina, como dijo Richard, desde las orejas para abajo, incluyendo los espacios interdigitales, incluyendo las áreas donde están las uñas, o sea, el perioniquio, y se deja todo el día hasta la siguiente noche y se vuelve a bañar. La permetrina hay que repetir 3 días seguidos. Digamos, lunes, martes y miércoles usted va a bañarse una vez al día por la noche, se seca la piel y se va a colocar la permetrina. Después debe descansar 7 días y de ahí tiene que volver a repetir 3 días.
Es la forma en la que ahorita estamos manejándola porque ya empieza a haber resistencia de este parásito. Estos medicamentos, todos los que ustedes ven aquí, excepto el azufre precipitado, no son ovicidas, por lo tanto no matan el huevo. Es por eso que necesitamos sí o sí repetir el tratamiento a los 7 días, porque ya ahí eclosionan los nuevos huevos. Con relación al lindano, prácticamente en desuso, ya casi ni se encuentra por todos los efectos adversos que Richard dijo. El benzoato de bencilo tiene buena respuesta, al igual que la permetrina, se deja 24 horas, tal cual como está la indicación del benzoato de bencilo, también es la indicación de la permetrina. Ahora, estos medicamentos están contraindicados en niños chiquitos. De hecho, la permetrina no puede usarse en neonatos y muchas veces puede pasar de que la mamá está con escabiosis, nace el bebé, obviamente tiene que pegarle a su cuerpo, darle de lactar y el bebé se contagia. Entonces, en neonatos es en donde utilizamos el azufre precipitado. Si es muy pequeñito el niño, al 3%, ¿no? Si son niñitos, por ejemplo, de 2, 3 meses, ya podríamos utilizar, que ya no es neonato, ¿verdad? Pero ahí lactantes bien pequeñitos podríamos utilizar al 5%. Este medicamento es ovicida, es decir, que mata al parásito adulto, a la ninfa y al huevo. Se deja como está prescrito aquí. Esa es la forma de indicación, está correcta. Ahora, los tratamientos sistémicos. La ivermectina, ustedes leen 200 microgramos, pásate al otro, por favor. Ya, ahí dice 200 microgramos por kilogramo de peso. Cuando uno ya lee eso, dice, puchicas, ¿y eso cómo calculo? Es súper fácil. Una gota por cada kilogramo de peso. Este medicamento viene en 2 presentaciones, en gotero y en tabletas. Si es un adulto, 2 tabletas, dosis única. Si es un bebito o es un niño, nada, tiene 6 añitos, ¿qué hacemos? Calculamos, o si es que lo que tenemos es en gotero, calculamos una gota por kilogramo de peso. El niño pesa 17 kilos, le tocan 17 gotas. Pesa 40 kilos, le tocan 40 gotas. Es un adulto, pesa 63 kilos, le tocan 63 gotas. Una cosa importante, todos los miembros de la familia deben hacer el tratamiento, tengan o no tengan síntomas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos con esta ectoparasitosis portadores asintomáticos. Entonces, yo ahora me contagio, yo hago el tratamiento y mi esposo no hace el tratamiento, pues a los 2 meses estoy nuevamente en la consulta. Doctora, no me pasó, sigo con la picazón. Entonces, eso es súper importante. Todos los miembros de la familia deben hacer el tratamiento. Otra cosa importante es que el paciente, si es que tiene tendencia a las alergias, si es una persona con atopía, puede tener persistencia del prurito hasta 15 días después de terminado el tratamiento. Entonces, si el paciente regresa a los 7 días, dice, vea, sigo igualito, me muero de la picazón, ustedes tienen que revisar y ver si las lesiones siguen activas o si es que tuviera nuevas lesiones. Si las lesiones siguen activas o tuvo nuevas lesiones, significa que el tratamiento fue fallido o no cumplió con las medidas generales o no todo el mundo en su casa hizo el tratamiento o se colocó inadecuadamente la medicación. Con relación a la ivermectina, esta es ovicida también. O sea, bueno, aquí Richard ha encontrado una bibliografía en donde dice de que hay que repetirlo a los 10 a 15 días. Tal vez están encontrando en algún sitio resistencia, pero nosotros aquí todavía no tenemos resistencia con la ivermectina. Habría que ver después de toda la ivermectina que se ha tomado la población pensando que le va a curar el COVID, pero bueno. Hasta hace un año no había resistencia y con una sola dosis era suficiente. Ya, gracias, Richard. A usted, Doc. Ya, entonces, en cuanto a la prevención, vamos a recomendarles a los pacientes evitar el contacto con personas que sabemos que están contagiadas por esta característica que tiene de ser altamente contagiosa. Como mencionó la doc, también vamos a tener una limpieza adecuada de las sábanas, de la ropa. Se recomienda el lavar diariamente la ropa. También algo importante es no compartir ropa con una persona que sabemos que está contagiada y pues si no sabemos tampoco se recomienda estar compartiendo ropa y como vimos en la sarna costrosa vamos a recomendar a los pacientes que se bañen, o sea que tengan un baño diario para evitar esta enfermedad. Ahora vamos a hablar de otra enfermedad que es la larva migrans. En cuanto a su etiología, ocurre con mayor frecuencia como resultado de una infección humana con las larvas de anquilostoma de perros o gatos, de Ankylostoma brasilense y de Ankylostoma caninum, sobre todo o comúnmente del brasilense.
El cuerpo de estos nemátodos va a ser corto, va a medir entre 8 a 20 milímetros de longitud y entre 0,4 a 0,8 milímetros de diámetro. El reservorio van a ser los humanos, los cánidos, los felinos, el suelo, el agua y la vegetación. En cuanto al ciclo de vida en el huésped definitivo, que van a ser perros y gatos, es muy similar que el del huésped transitorio, que van a ser los humanos. Los huevos se van a eliminar a través de las... Ay, voy a poner el puntero. Ya, a través de las heces de los perritos o de los gatos en condiciones favorables como humedad, calor y sombra, van a eclosionar en 1 o 2 días a larvas rhabditiformes. Después de 5 a 10 días, estas larvas se van a convertir en larvas filariformes, que es el estado infectante. Esas van a penetrar la piel y van a ser transportadas a través de los vasos sanguíneos, llegando al intestino de donde van a residir y donde van a madurar. Como ven, esas tienen estos dientes y esto les va a ayudar a adherirse a la mucosa del intestino. Algunas larvas se van a detener en los tejidos y van a servir como fuente de infección para cachorros o para gatitos a través de rutas transmamarias, posiblemente también transplacentarias. En los seres humanos, como les dije, el ciclo de vida es similar y vemos el larva filariforme, que es el estado infectante, que va a penetrar la piel y va a dar las características clínicas que ya vamos a ver más adelante. En cuanto a la epidemiología, los anquilostomas responsables de la larva migrans se distribuyen en todo el mundo. Es más frecuente en climas cálidos, especialmente en los países tropicales y subtropicales como África, el Caribe, América del Sur y el sureste de Estados Unidos. En un estudio, viajeros que regresaban de Francia adquirieron esta infección, sobre todo en las Américas, en un 37%. Las larvas se van a encontrar en la arena de la playa, en cajas de arena y debajo de las viviendas. Es por eso que vamos a ver más adelante en las recomendaciones que se va a recomendar a los pacientes no caminar descalzos en suelos que pueden estar contaminados. Como sabemos, los gatitos suelen enterrar sus heces en la arena, entonces va a ser igual difícil que alguien al caminar descalzo vaya a ver y obviamente va a pisar y la larva va a poder penetrar la piel. Las personas con mayor riesgo van a incluir viajeros, sobre todo de estos sitios que vimos con anterioridad, también niños porque están jugando con la arena y también trabajadores cuyas actividades ponen en contacto su piel con el suelo contaminado. Aquí pusimos un ejemplo de como hemos visto en las playas de nuestro país, las mujeres que hacen trenzas pasan durante varias horas y durante varios días descalzas sobre la arena haciendo ese trabajo. En cuanto al cuadro clínico, bueno, lo que ustedes ven aquí es la característica clínica de la larva migras, pero este es como el estadio final. Entonces vamos a hablar que afecta sobre todo a miembros inferiores por el contacto que tiene con el suelo contaminado. También puede afectar a extremidades superiores, también al tronco, a los glúteos y a la región anogenital. El único síntoma referido por los pacientes es un prurito que puede llegar a ser muy intenso. En una evolución de las lesiones vamos a ver que inicialmente puede desarrollarse una pápula eritematosa, pruriginosa en el sitio de penetración de la larva, pero pasa que los pacientes muchas veces desconocen el sitio de penetración. Pocos días después ya van a aparecer huellas intensamente pruriginosas, elevadas, serpiginosas, que es la característica de esta enfermedad, y de color rojizo o marrón. A medida que las larvas van a migrar alrededor de 1 a 2 centímetros por día. Las lesiones van a medir aproximadamente 3 milímetros de ancho y de 15 a 20 milímetros de largo y por lo general pueden estar presentes de 1 a 3 lesiones. Las lesiones serpiginosas, que son estas que vemos aquí, se desarrollan de 2 a 6 días después de la exposición, sin embargo pueden ocurrir después de semanas o también después de meses. Existe una forma poco común de la larva migrans que se denomina la foliculitis por anquilostomas. Ocurre en menos del 5% de los pacientes, consta de numerosas pápulas, como vemos aquí, y pústulas foliculares eritematosas y pruriginosas. En cuanto al diagnóstico, nos vamos a basar, pusimos 3 pilares: la historia clínica, los hallazgos físicos y también la dermatoscopía y la ecografía. Sin embargo, se basa en la historia clínica y en los hallazgos físicos. En la historia clínica nos vamos a concentrar en los antecedentes de viaje a las zonas que vimos con anterioridad, al Caribe, a África, a América del Sur. También antecedentes de exposición a arena contaminada. En los hallazgos físicos, en primera instancia, veremos una pápula eritematosa pruriginosa, pero también vamos a ver la lesión serpiginosa en la piel característica, sobre todo en miembros inferiores. Hay informes emergentes de que el uso de la dermatoscopía para facilitar el diagnóstico de la larva migrans. Las características incluyen áreas translúcidas, marrones, sin estructura correspondiente a los cuerpos larvarios y vasos con puntos rojos correspondientes a una madriguera vacía.
La ecografía puede demostrar estructuras subepidérmicas e intrafoliculares que son pequeñas, también se van a ver líneas hiperecoicas sugestivas de fragmentos de larvas. Pero sobre todo el diagnóstico, como les dije, es historia clínica y hallazgos físicos. En cuanto al diagnóstico diferencial para todas estas patologías que están aquí, nos vamos a basar en las manifestaciones clínicas y también en la detección serológica. La primera que tenemos es la estrongiloidiasis. El principal diagnóstico diferencial de una erupción progresiva es la larva currens de esta patología. Tiene un componente de urticaria prominente y también esta patología destaca por su rapidez, debido a que la larva puede progresar aproximadamente 1 centímetro en 5 minutos, es decir, de 5 a 15 centímetros por hora. Como les mencioné antes, el rastro de la larva migrans progresa aproximadamente 1 a 2 centímetros por día, entonces es muchísimo más lenta que en esta patología. Pero como ven, la característica es similar. También tenemos la loiasis. Esta se asocia con inflamaciones subcutáneas localizadas transitorias, conocidas como el edema de Calabar o la inflamación de Calabar. Van a medir de 5 a 20 centímetros de diámetro. Como vemos aquí, este está en el ojo de esta paciente. También tenemos la genastotomiasis, que aquí las larvas migratorias van a causar hinchazón y van a estar, van a estar localizadas durante 1 a 2 semanas. Se van a asociar con edema, con eritema, con dolor y con prurito. Igual, como vemos, las lesiones son muchísimo más extensas y desaparecen en 1 a 2 semanas. Otra que pusimos es la drancuncolosis. Esta se asocia con la migración de gusanos en los tejidos subcutáneos, seguida del desarrollo de una pápula dolorosa y la aparición de uno o más gusanos, acompañada de una sensación de ardor. Como les dije, para todas estas nos vamos a basar en el diagnóstico de las manifestaciones clínicas y en la detección serológica. En cuanto al tratamiento, tenemos la terapia antihelmíntica, es útil para aliviar los síntomas y reducir la probabilidad de sobreinfección. El tratamiento preferido es la ivermectina, como vimos en la patología igual anterior, 200 microgramos por kilogramo vía oral una vez al día, durante 1 a 2 días. Una sola dosis da como resultado tasas de curación del 94 al 97%. El albendazol también es una alternativa útil. La dosis va a ser 400 miligramos por vía oral. Se recomienda la ingesta del fármaco con comida grasosa durante 3 días. Sin embargo, si tenemos un paciente que tiene lesiones extensas o múltiples, se puede administrar un ciclo de 7 días de albendazol. Los síntomas generalmente van a desaparecer dentro de 1 semana después del tratamiento. Los agentes tópicos también son otra opción, aunque pueden ser más difíciles de obtener. Tenemos así al diabendazol tópico 15% en base higroscópica durante 5 días. Esta va a ser eficaz para aliviar el prurito y detener la progresión de las lesiones, normalmente en 2 días. También encontré que se ha informado de una pomada tópica en base al albendazol, albendazol al 10%. Lo que se hace es triturar los 400 miligramos 3 comprimidos de 400 miligramos del albendazol en 12 gramos de vaselina, y este va a ser eficaz cuando se administra 3 veces al día durante 10 días. Finalmente, en cuanto a la prevención, como les mencionamos, la larva puede estar en arena contaminada, por eso vamos a recomendar a los pacientes, si van a visitar zonas endémicas de esta enfermedad o playas de América, del Caribe, se va a recomendar que no caminen descalzos en la arena y que más bien usen sandalias o zapatos. También se va a recomendar una adecuada higiene, un lavado de manos, sobre todo porque, como les dije, los niños juegan con la arena. También algo muy importante que se va a recomendar es que los perritos no defequen en sitios públicos, o sea, al menos en la arena de la playa. Y si es que lo hacen, entonces una medida para el dueño es que recoja rápidamente con las medidas de protección las heces de su animal. Otra recomendación que se da es desparasitar a las mascotas, porque como vimos, este parásito madura y se aloja en los perritos y en los gatos en el intestino, entonces se recomienda la desparasitación de las mascotas. Muy bien, excelente exposición, Paula. Gracias, Doc. No tengo nada que acotar, súper bien. Gracias, Doc. Ok, vamos a continuar con la leishmaniasis. Ok, la leishmaniasis cutánea es una enfermedad infecciosa que está producida por el protozoario intercelular llamado Leishmania. Este va a estar en 2 formas. Primero, en el vector va a estar en forma va a estar en forma de promastigote alargado con un flagelo que le va a permitir la movilización, y en el ser humano va a estar en forma de amastigote dentro de los macrófagos. Vamos a tener 3 tipos de leishmaniasis: la leishmaniasis visceral, la leishmaniasis cutánea y la leishmaniasis mucosa. En relación a la leishmaniasis visceral, va a ser causada por la Leishmania donovani.
Aquí vamos a tener principalmente afectación de los órganos reticulares, así como también pueden estar afectadas las amígdalas y la mucosa intestinal. En relación a la leishmaniasis cutánea y mucosa, les vamos a platicar más adelante las manifestaciones con imágenes para que sea más fácil. Dale clic. En relación a la etiología, como les dije, esto es causado por el género Leishmania. Varias subespecies del género Leishmania, por ejemplo, la Leishmania mexicana, va a estar relacionada con la forma cutánea, la Leishmania amazonensis con la cutánea difusa y la Leishmania brasilensis y guayanensis con la mucocutánea. Esta leishmania va a estar en un vector que en el Ecuador va a ser el vector Lutzomia. Vamos a tener varias especies de Lutzomia que van a formar parte o van a ayudar a la infección del humano. Por ejemplo, la Lutzomia ayuchensis, que va a ser el responsable de generar la forma cutánea, el Lutzomia trapidoi, Hartmanni y Gomensi, que va a generar la forma mucocutánea. Entonces, ¿cómo se da esta transmisión desde el vector hacia el ser humano? Primero vamos a tener que el vector normalmente suele picar desde que cae el alba y lo que va a hacer es inocular el Leishmania mediante una picadura en el ser humano. Entonces, en el ser humano, en forma de amastigote sobre los macrófagos, se va a almacenar este Leishmania y va a generar una respuesta granulomatosa por medio de los linfocitos Th1 que van a generar una necrosis y las manifestaciones cutáneas de la piel. ¿Le puedes dar clic? Ya. La Organización Mundial de la Salud nos dice que cada año se informan que hay 1.5 millones de casos nuevos de leishmaniasis cutánea. En América Latina, hasta el 2018, hay 56 millones de casos de leishmania y Ecuador es un país endémico de leishmaniasis cutánea. Entonces, después de la picadura de Lutzomia de 4 a 6 semanas, vamos a tener la aparición de una pápula. ¿Le puedes dar clic? Una pápula eritematosa que normalmente se va a ubicar en los sitios de inoculación. Los sitios más frecuentes van a ser la región cervical, los brazos y la parte externa de los glúteos y el miembro inferior. Le puedes dar otro clic. Después de 10 a 15 días va a comenzar a generarse una costra porque al fondo de esta costra se va a estar formando una úlcera. Esta costra puede ser mielicérica o hemática. Le puedes dar otro clic. Después esta costra se va a caer y vamos a poder ver una úlcera. Esta úlcera va a tener un fondo granulomatoso con bordes elevados. Estos bordes pueden ser eritematosos o violáceos y normalmente no presenta dolor. Pero una de las complicaciones de leishmania es que pueden haber sobreinfecciones sobre esta úlcera. Entonces va a generar una úlcera purulenta y dolorosa. Le puedes dar otro clic. En algunos pacientes después de meses o años puede generarse una cicatrización. Sin embargo, esta cicatrización está bastante asociada con estigmas sociales. Y en otros pacientes, en cambio, se va a generar una inflamación crónica con una fibrosis que puede generar mutilaciones o deformaciones. Puedes darle clic. Aquí podemos ver el signo del chiclero, en donde vamos a tener una fibrosis crónica en el pabellón auricular. Aquí igual vemos otra cicatriz. Dale clic. Ya. En relación al diagnóstico diferencial de la leishmaniasis cutánea localizada, vamos a realizar un diagnóstico diferencial con las úlceras venosas. Estas normalmente se van a ubicar en el miembro inferior, en la cara externa. Estos van a tener bordes excavados y van a ser muy dolorosas, pero este dolor puede remitir cuando hay un levantamiento de la pierna. En cambio, como les expliqué anteriormente, la úlcera de Leishmania va a tener bordes elevados, va a tener una forma anular, va a tener un fondo granulomatoso y normalmente no suele doler a menos que esté infectada. Dale un clic. Ahora, en relación a la leishmaniasis cutánea difusa, esta se va a generar cuando va a haber un compromiso inmunológico del paciente. Entonces ahí va a poderse ver lesiones granulomatosas, como vemos aquí en esta imagen, que están ubicadas sobre el torso. Estas van a tener una ubicación asimétrica, al igual que, como podemos ver aquí en esta otra imagen, están ubicadas sobre el rostro del paciente. Dale clic. En el diagnóstico diferencial en relación a la leishmaniasis cutánea difusa, vamos a tener la lepra,
lepromatosa y una diferencia que va a haber entre la leishmaniasis cutánea difusa y la lepra lepromatosa es que vamos a tener una ubicación de las lesiones en la lepra lepromatosa que va a ser simétrica. Además, los lugares específicos que se suele generar estas lesiones lepromatosas van a ser en el rostro, en la nariz, en el pabellón auricular y en el torso. Bien, ahora continuaremos con la forma de leishmaniasis mucocutánea. Esta es frecuente en la región americana, como ya mencionamos, y en Ecuador es un país endémico. Tiene una alta incidencia. Para el año 2019 los casos que se reportaron fueron 1.108 y de estos el 21 fueron de tipo mucocutáneo. Para el 2020 hubieron 924 casos, de los que 30 correspondieron a leishmaniasis mucocutánea. Esta leishmaniasis es causada por especies del complejo Leishmaniasis brasiliensis, como ya se ha dicho. Esta causa ulceración y destrucción de la mucosa nasofaringea principalmente. Y otros sitios que se afectan son la orofaringe, la faringe, la laringe, y cuando se extiende puede aparecer en la piel perilesional, es decir, en la piel de la nariz, la perioral o en los labios. Esta forma afecta hasta el 10% de los pacientes con leishmaniasis cutánea localizada, la que evoluciona a leishmaniasis mucocutánea hasta 5 años después de haber sanado las lesiones, sobre todo en aquellos pacientes que no han recibido tratamiento o en el que este ha sido inadecuado, aunque también se puede observar mientras las lesiones cutáneas están presentes. Debido a esto, como observamos en la primera imagen, hasta el 90% de los pacientes que tienen leishmaniasis mucocutánea presentan cicatrices del episodio anterior de leishmaniasis cutánea. Un clic, por favor. Los factores de riesgo para desarrollar leishmaniasis mucocutánea están principalmente el sexo masculino, cuando las lesiones cutáneas fueron múltiples o muy grandes o estas han persistido por un largo tiempo. A su vez también el tratamiento inadecuado. Entonces la vía de propagación de la infección puede ser hematógena o linfática o también por contacto directo por extensión directa del parásito. Afecta con frecuencia las estructuras cartilaginosas como el septo nasal o las cuerdas bucales y evita las estructuras óseas. La invasión ocurre lentamente, a veces sin causar alteraciones iniciales, lo que permite que la lesión mucosa pase desapercibida por el paciente y en otros casos tan solamente produce un prurito local leve o un edema. Al principio de la enfermedad hay infiltración de la mucosa con úlceras superficiales. Posteriormente, las úlceras, que pueden ser únicas o múltiples, van a estar bien desarrolladas, tienen bordes necróticos, desgarrados y separados, y la úvula, los pilares del pelo del paladar y las amígdalas pueden estar completamente destruidas. Siguiente, por favor. Entonces, en la leishmaniasis mucocutánea el síntoma más común es la congestión nasal persistente, porque como hemos dicho, esta forma afecta principalmente a la mucosa nasal. En cuanto a los signos iniciales, se presenta con eritema y en algunos casos sangrado nasal seguido de ulceraciones o erosiones de los orificios nasales. También puede haber una inflamación destructiva o a continuación que puede extenderse hasta perforar el septo nasal como se observa en la imagen. Estos van a en muchos casos bloquear la faringe o la laringe y comprometer el paladar blando, duro o la tráquea. Esta inflamación, dale un clic por favor, puede perforar el septo nasal y desfigurar gravemente el rostro, originando el signo de nariz de tapir. Puedes darle un clic por favor, como observamos en la imagen, que se produce por la destrucción completa del cartílago del tabique nasal y la lesión perilesional puede aparecer costras y heridas. Cuando la infección está en la cavidad nasal, puede afectar a los cornetes nasales y puede haber destrucción del tabique. Esto causa un olor fétido y en algunos casos pueden representar un riesgo para la vida del paciente. Bien, en cuanto a la afectación de la mucosa oral, este es el segundo sitio más frecuente, aunque tan solo se presenta en el 10% de los casos. Existe compromiso de la lengua principalmente. Este se caracteriza por ser lesiones granulomatosas, eritematosas o por presentar úlceras, que se manifiestan principalmente en el paladar duro, en donde puede originar el signo de cruz de Escomel, como observamos en la imagen, que es una lesión granulomatosa dolorosa a la palpación, no sangrante, que puede afectar labios, encías, amígdalas o úvulas, la cual se hipertrofia e infiltra.
En cuanto a las lesiones de la mucosa oral, generalmente estos producen síntomas simples, como una odinofagia leve, o en casos extremos puede presentar afectación del balance nutricional del paciente porque causa disfagia para la alimentación. Entonces, las lesiones orales también pueden estar seguidas de una enfermedad cutánea más extendida. Debido a la ubicación de las lesiones y como escuchamos, estas pueden sobreinfectarse frecuentemente, y a causa de esto los ganglios regionales pueden llegar a estar dolorosos, causando una adenopatía y fiebre. Siguiente, por favor. Bien, entonces en el diagnóstico diferencial tendremos que la leishmaniasis mucocutánea provoca cambios destructivos que sugieren paracoccidiomicosis, PIAN, rinoescleroma y otras enfermedades que causan granulomas. En cuanto a la paracoccidiomicosis, esta es una micosis frecuente que en las regiones de América del Sur y el Caribe, por lo que comparte aspectos epidemiológicos con la leishmaniasis mucocutánea. La principal diferencia con esta es la ubicación de las lesiones, que en la paracoccidiomicosis es más común en la mucosa oral, además de que las lesiones de la leishmaniasis no son dolorosas y no así en la paracoccidiomicosis, debido a que la leishmania puede tener una evolución crónica y el dolor puede no ser muy frecuente. En lo que se refiere al PIAN, esta es una infección bacteriana en las que las lesiones mucocutáneas tienen necrosis central y se ulceran, lo que causa lesiones profundas y mutilantes. La principal diferencia con la leishmaniasis es la necrosis central y el desarrollo de gomas, que en la que la destrucción del cartílago en esta entidad es rara, y en la leishmaniasis mucocutánea es muy frecuente. En caso de rinoescleroma, esta es una patología granulomatosa crónica causada por una infección por Klebsiella. Afecta fundamentalmente a la nariz, pero puede progresar por toda la vía respiratoria y se diferencia de la leishmaniasis mucocutánea en que no produce perforación del tabique nasal, también la presencia de nódulos elásticos o pólipos y la ausencia de parásitos en la examinación de las lesiones. Siguiente, por favor. Ahí se observan las perforaciones de tabique nasal. En cuanto al diagnóstico tanto de la leishmaniasis mucocutánea como cutánea, esta se basa en el contexto epidemiológico, sobre todo por las regiones tropicales o países endémicos como el nuestro, por lo que se debe considerar el cuadro clínico compatible con las lesiones de leishmanias. Y este se confirma por el laboratorio, con la identificación del parásito por métodos directos o indirectos. Dentro de los métodos directos, puedes darle un clic, se encuentra el frotis con tinción de Giemsa, la histopatología mediante biopsia y el cultivo, que no se realiza debido a que es difícil de provocar el crecimiento del parásito. En lo que se respecta a los métodos indirectos, los principales son el PCR, la intradermorreacción de Montenegro y la fluorescencia directa con anticuerpos monoclonales. Estos se realizan con menos frecuencias porque tienen un costo elevado, como en el caso de la PCR, y otros tienen poca sensibilidad, como la intradermorreacción. Entonces, como se mencionó, el diagnóstico requiere de la demostración del parásito, principalmente mediante el frotis con tinción de Giemsa, para lo cual se realiza el raspado metódico de las lesiones, las úlceras cutáneas y mucosas, sobre todo de los bordes internos de las lesiones activas, ya que la cantidad de parásitos en estos sitios es más elevada y permite observar los amastigotes en los macrófagos. Y también se pueden observar en las lesiones no ulceradas, aunque la cantidad de parásitos es menor en este tipo de lesiones. La biopsia es otra herramienta de diagnóstico y debe obtenerse del borde activo de la lesión. Un frotis puede revelar parásitos de forma libre o dentro de macrófagos, como observamos en la imagen. En cuanto a los métodos indirectos de la PCR tiene una buena sensibilidad, pero debido a su costo no se usa frecuentemente y se prefiere la tinción de Giemsa. Otra es la intradermorreacción de Montenegro. Esta es una reacción de hipersensibilidad tardía y consiste en aplicar una inyección intradérmica de un antígeno compuesto por una suspensión de promastigotes muertos. La prueba se lee después de 48 o 72 horas después de la inyección intradérmica y es positiva cuando existe una induración mayor a 10 milímetros. Sin embargo, no permite distinguir entre una infección activa
y una infección pasada o resuelta. Siguiente, por favor. Te interrumpo un segundito. Retrocédele un poquito. Ya. Entonces, con relación al diagnóstico, muy bien, es clínico y epidemiológico. Recuerden que las zonas endémicas de nuestro país van desde Mindo, o sea, zonas subtropicales, hasta la costa y el oriente. Con relación a los exámenes, el PCR sí lo estamos realizando. Aquí, fíjese, en el Hospital de Calderón podemos nosotros tener acceso al PCR, que eso es una maravilla. La biopsia de piel no le puede faltar, eso es importantísimo. Entonces, para diagnosticar esto, tenemos la sospecha de la enfermedad, tomamos una muestra de biopsia, la muestra de biopsia debe ser de un sitio representativo. Si es que vamos a tomar, por ejemplo, de una úlcera, tiene que tomarse de forma radial, es decir, cogiendo una parte del borde, yendo hacia el centro y formando un losange, como hemos hablado ya en otras ocasiones. La muestra se debe colocar en formol al 10% y se manda pues al laboratorio, ¿no? Para que hagan las tinciones que ya su compañera mencionó. Y el PCR. De la introderma reacción de Montenegro ya no lo estamos utilizando al momento. Ya, gracias. Ya, bien. Dale un clic, Nico. Bien, en cuanto al tratamiento, en la leishmaniasis cutánea las lesiones se resuelven de manera espontánea en un paciente inmunocompetente, aunque estas suelen dejar cicatrices, por lo que se recomienda tratamiento, sobre todo cuando existen múltiples lesiones, entre 5 a 10, si estas son muy grandes, mayores a 4 o 5 centímetros, de larga evolución, si superan los 6 meses, o si están localizadas en zonas como la cara o articulaciones. En el país se recomienda tratar todas las expresiones de leishmania debido a las complicaciones de esta enfermedad. Entonces, los medicamentos más comúnmente utilizados son los antimoniales pentavalentes en dos diferentes formulaciones. Vamos a tener el antimoniato de meglumina, glucantine. En Ecuador se recomienda 20 miligramos por kilogramo de peso por 20 días por vía intramuscular, aunque también se puede aplicar por vía intravenosa y hasta una duración de 30 días. Según el Ministerio de Salud Pública, toda lesión confirmada de leishmaniasis debe ser tratada con este medicamento a 20 días continuos por vía intramuscular. Entonces, debido a los efectos adversos del medicamento, antes de realizar el tratamiento, debemos llevar a cabo exámenes como biometría hemática o química sanguínea por pruebas con la realización de pruebas hepáticas, pancreáticas y renales, así como un electrocardiograma por riesgo de alteraciones cardiovasculares y hepáticas principalmente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. En un paciente masculino de 27 años con un peso de 56 kilogramos, la presentación del antimoniato de meglumina es de 1500 miligramos por 5 ml, lo que el principio activo es 405 miligramos. Para este paciente necesitamos administrar una dosis que es igual a 56 por 20, que es la dosis de medicamento que se requiere. Entonces, dale un clic, por favor. Luego dividiremos estos 1160 para 405 y nos da un resultado de 2,9, lo que significa que necesitaremos 3 ampollas diarias que se administran por vía intramuscular por 21 días. Dale un clic, Nico. Ya. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la leishmaniasis mucocutánea, el tratamiento es hiperactivo, ya que esta no tienen resolución espontánea y tienen complicaciones severas, por lo que el medicamento de elección es el mismo, el antimoniato de meglumina a 20 miligramos por kilogramo de peso por 30 días continuos por vía intramuscular. La diferencia con la forma anterior es que la duración del tratamiento en este es más extensa. En unas consideraciones generales en ambas formas es que debido a los efectos adversos de este antimoniato, que pueden ser de moderados a severos, que incluyen cefalea, fiebre, dolor articular y otros síntomas sistémicos, el incumplimiento y el abandono del tratamiento es muy frecuente, por lo que se requiere vigilancia y seguimiento de estos pacientes. Los pacientes tratados deben ser evaluados hasta 6 meses post-tratamiento para diagnosticar las recidivas, ya que las recaídas posteriores al tratamiento son muy comunes. De igual manera, se debe evaluar periódicamente la función hepática y cardíaca para evitar efectos adversos severos del medicamento. Una alternativa a este medicamento son la pentamidina, aunque no se usa porque tiene efectos tóxicos a nivel de páncreas y riñones. Otra es la anfotericina B,
pero ninguno de estos medicamentos se encuentra en el cuadro nacional de medicamentos básicos, por lo que no se usan en el país. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a Solo antes de que pases, a ver, vamos a retroceder unita. Otra diapositiva. Ya, esto está excelente. Entonces, chicos, a ver, especialmente cuando vayan a hacer la rural, muchas veces les toca en zonas alejadas y ustedes tienen que saber manejar el glucantimio, o sea, saber sospechar la enfermedad, saber diagnosticarla y muy probablemente saber manejar el glucantimio. Normalmente este medicamento se encuentra en los hospitales de segundo y tercer nivel, es decir, rara vez se encuentra en un centro de salud. No obstante, el paciente que lleve tratamiento con este medicamento sí necesita controles semanales de biometría hemática, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, pancreática, electrolitos y además electrocardiograma. Eso se le debe hacer todas las semanas. Normalmente el paciente, digamos, ustedes sospechan, hacen la referencia a un hospital de segundo nivel, le hacen todos los estudios al paciente y confirman su diagnóstico, que es una leishmania, por ejemplo, cutánea. El hospital se encarga de entregarle la medicación al paciente, pero casi siempre este paciente va a inyectarse en el centro de salud. Entonces, la dosis debe ser exacta, porque de lo contrario podemos tener resistencias y es terrible eso. Todos los santos días se debe llevar un registro de las inyecciones intramusculares que lleva el paciente y además el interrogatorio de cómo se siente. No puede hacer ejercicio ni ingerir bebidas alcohólicas ni alimentos muy pesados cuando se encuentra en este tratamiento. Con relación a la leishmaniasis mucocutánea, pues sí, el tratamiento es de 20-30 días. Sí, es la siguiente fotografía. Nosotros aquí en nuestro país no tenemos reportes de leishmaniasis visceral. Existen hasta el 2019 había 2 publicaciones y una de ellas era de hecho de aquí del Hospital Enrique Garcés, un paciente que vino del Puyo, ya había hecho 2 tratamientos para leishmaniasis cutánea. Para la tercera ocasión de una cutánea localizada, pues se volvió diseminada, es decir, tuvo lesiones en varios lugares de la piel. El paciente era igual un paciente VIH. El tratamiento a la final fue con anfotericina B, o sea, el medicamento sí existe en el país, pero como dijo su compañera, no está en el cuadro básico, al menos para primer nivel no está. Igual, la anfotericina es un medicamento de cuidado, es un medicamento intravenoso y se administra intrahospitalariamente. Este paciente que les comento, cuando hizo su leishmaniasis diseminada, o sea, cutánea diseminada, y se le empezó a hacer los estudios ya más profundos, presentó hepato y esplenomegalia, ¿no? Por lo cual ya se pensó de que pudo haber pasado a una visceral, pero aquí eso es excepcional. Listo. Bien, entonces la prevención tiene medidas de protección individuales y medidas de control del vector. En la población se recomienda usar repelentes de insectos, ropa gruesa con mangas largas y pantalones largos para evitar la exposición de la piel a las picaduras del vector. Pueden usarse telas mosquiteras impregnadas de insecticidas, que es otra medida efectiva. También se le recomienda a los pacientes evitar paseos nocturnos en zonas selváticas expuestas y la permanencia en los pisos más altos de los edificios durante la tarde o la noche, ya que los insectos no vuelan a gran altura. Las intervenciones efectivas para el control del vector incluyen la limpieza de vegetación o eliminación de aguas estancadas, uso de insecticida y eliminación de los hábitats de hacinamiento, tales como madrigueras o otros. Gracias. Ya, muy bien, muchas gracias. Muy buenas las exposiciones. Ahí un poquito en escabiosis hubieron algunas cosas que aclarar. Todos tienen 20 y Richard tiene 19. Ya nos veríamos entonces el próximo jueves. Ahora sí creo que ya a la 1 de la tarde, porque hoy fue un día típico, estamos en vacunación y a mí me toca justo a esa hora la vacuna. Muchas gracias por su apertura en cambio de horario. Y la siguiente me parece que ya expongo yo. Déjenme ver un segundito. Cronograma. Ajá, ya hablaremos de cáncer y esa exposición la doy yo. Y la siguiente también la doy yo. Y después nuevamente ustedes expondrían para el 9 de abril aproximadamente.
en esa semana. Un abrazo, chicos, muchas gracias, que pasen bien. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Doc. Ya, Chao. hasta luego.